Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva entrevista FNM. Y quiero empezar presentando a Esteban Ávila, que nos acompaña hoy. Esteban Ávila es abogado por la Universidad Católica Valparaíso, es investigador del Centro de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo y hace poco publicó un artículo sobre la indemnización por años de servicio que incide, obviamente, esta institución en los niveles de desempleo, en la informalidad, y que a su vez es un tema que personalmente me interesa mucho y ya les voy a contar por qué. Hola Esteban, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de colaborar y comentar este tema que es de suma relevancia. Esteban, a ver, tú has estudiado varios aspectos del derecho laboral, por lo que estuve viendo, pero antes de ir a temas como más técnicos que influyen en la dificultad de encontrar trabajo hoy día o en la economía general, en fin, me gustaría comentar contigo algunos cambios culturales de la generación actual en relación al trabajo que por lo menos a generaciones como la mía nos cuesta entender. ¿Ah? Yo no sé si tú has visto, pero hay un estudio de la consultora Royal Walter que, sobre cómo es la generación Z, que a mí me sorprendió mucho, que decía, no sé si la viste, apareció hace poco en el Mercurio, entre otros medios de comunicación, y decía que el 52% de los profesionales de esa edad no quiere ocupar cargos de gestión intermedia, o sea, ser jefes de alguien, mientras que el 72% prefiere avanzar como contribuyentes individuales. Estamos hablando de independientes, de freelance o qué sé yo. Esto es curioso para nosotros, para mi generación, es como no querer un ascenso. Así es, según lo que muestran los estudios y las encuestas del caso, que ahí tenemos múltiples estudios, es que esta nueva visión apunta a que los más jóvenes hoy día parecen rehuir, ¿no es cierto?, de estos cargos con mayores responsabilidades y prefieren empleos a su vez menos demandantes, con menos estrés y no poner el éxito profesional, ¿no es cierto?, por sobre el personal. Esta tendencia, a su vez, sí se vuelve un desafío hoy día para la empresa y para los reclutadores en sí, ya que ven que sus empleados más jóvenes ya no están tan motivados con crecer profesionalmente, con ascender profesionalmente. Ahora, bien, no significa que esta nueva generación o esta nueva camada de jóvenes carecen de ambiciones, sino que son conscientes de la importancia del bienestar personal y prefieren equilibrar una vida laboral y personal, eligiendo trabajos que le permitan mantener un cierto equilibrio sin sacrificar cuestiones como la salud mental. A ver, yo, puede ser, y te voy a hacer algunas preguntas sobre eso, pero si uno ve los datos, uno hace una bajada, los datos de este mismo estudio, decían, por ejemplo, que el 16% de esta gente joven evitaría a toda costa los roles de jefatura y la mitad expresó, de los encuestados, estamos hablando de 3.600 encuestados, expresó falta de interés en gestionar a otros, o sea, muy poco interés. Incluso entre los que creen que esto les va a tocar o están dispuestos, qué sé yo, un 36%, o sea, un tercio de los que sí creen que les va a tocar o sí están dispuestos a hacerlo, muestran una notable reticencia a hacerlo. Entonces, es como, no sé, yo no sabía esto, pero preparando la entrevista me encontré con que esta tendencia tiene un nombre. No lo voy a decir en inglés porque yo no sé inglés y pronuncio pésimo, entonces me da lata parecer, no sé, a Navarro. Entonces, pero se llama desvinculación consciente de la jefatura. Y yo creo que refleja un cambio de actitud hacia el trabajo que ya no se percibe. Yo creo que va más allá de lo que dices tú, o quizá en la misma línea de lo que dices tú, ya no se percibe como, o sea, es un cambio de actitud en que el trabajo ya no se percibe como el espacio principal para el desarrollo personal. O sea, el trabajo es como una cosa más, un aspecto más de la vida, no un aspecto principal o central. No digo que tenga que ser el que está en primer lugar, pero sí, para la generación nuestra, tenía un papel muy importante en términos de desarrollo personal. O sea, claro, la familia primero, después el trabajo. Esto cambia, parece, radicalmente, ¿o no? Claro, así es. Hoy día las ambiciones están relacionadas más con pasar tiempo con familia, con amigos, estar físicamente sano, entre otras, viajar. Las nuevas generaciones hoy día ya no desean estar bajo la estructura tradicional o jerárquica y prefieren lugares donde la convivencia sea libre, donde haya más cercanía entre equipos, un trabajo incluso a veces más horizontal. Ahora bien,
Esto, más allá de que parece razonable, también implica desafíos para la empresa. La empresa ahora tiene que afrontar la escasez de, por ejemplo, en un futuro de gerente experimentado o de cargos de jefatura o de dirección experimentados. Y en ese caso, un desafío a futuro, yo creo que de mediano a largo plazo, donde se verán en la necesidad de crear rutas alternativas o de progresión profesional, una reevaluación también de los roles y de responsabilidad de los mandos medios. Por otra Oye, parte, sí, dale, dale. por otra parte también sería importante ya en un futuro la posibilidad también que tengan las empresas de crear equipos con diversidad generacional. Esto va a permitir y va a dar una oportunidad para comprender qué es lo que desean las nuevas generaciones y que sea más interdisciplinario a nivel intergeneracional. Mira, es ahí lo que me pasa, Esteban, y dónde es que a mí me hace ruido todo esto, porque uno podría decir que es un cambio y que, nada, es algo distinto nomás y tiene sus cosas buenas y cosas malas. Pero tampoco es que, por ejemplo, sea una generación que tenga muchas ganas de tener o formar hacer un proyecto familiar. O sea, en 2020, no sé si te acuerdas, pero la tasa de natalidad alcanzó, no sé si hay encuestas o datos más recientes, pero un mínimo histórico en nuestro país. O sea, estamos hablando de 1,3 hijos por mujer. Con esto vamos camino a la extinción, literalmente. Según un estudio del INE también que apareció el año 2023, que me impresionó mucho, el 17% de los chilenos entre 16 y 45 años no piensa tener hijos. ¿Ah? No, no tiene interés en tener hijos. Uno de cada 5 jóvenes. Eh, ya está bien, de nuevo, es legítimo, cada cual sabe, ¿no? Pero el trabajo pasa a ser una cosa más, entre muchas otras. La familia tampoco es demasiado medular, entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué les importa? No sé qué. O sea, es como un pasarlo bien al final, una cosa como bien decadente me suena a mí. O tú no lo ves tan negativo, tú perteneces más a esta generación, ¿o no? ¿Tú eres como millennial? Claro, yo pertenezco a esta generación de recambio. La otra vez veía, Z o millennial? no, la millennial. Ya. La otra vez veía un estudio de los países OCDE y ahí hay factores como el alto costo de la vida, la falta de estabilidad laboral influyen en la decisión de los jóvenes actualmente en tener cada vez menos hijos o derechamente no tenerlos. Ojo, que los jóvenes tengan cada vez menos hijos genera graves desafíos económicos y sociales para las próximas generaciones, ya que la población económicamente activa sería menor a la vez que la sociedad envejezca. Aumentaría las presiones económicas para otorgarles pensiones o prestaciones de salud. Y además, si uno mira la trayectoria que ha tenido la tasa de natalidad, claro, hay un fuerte descenso, ha disminuido prácticamente un tercio. Si uno mira la tasa de natalidad en 1960 en nuestro país, era de un 35%, y según el último dato que se tiene del 2022, es cercano a un 12%. Por lo tanto, hay una disminución importante, que claro, se debe a esto, es multifactorial, pero se debe a esto principalmente con el alto costo de la vida, principalmente que sale en la encuesta, y y que esto trae aparejado un mayor costo no solamente en el corto plazo, sino que a mediano y largo plazo, que No, o influye en sea, la gravísimo. Uno ve en el fondo una especie de falta como de anclaje, ¿no? O sea, como que todo eso que te ancla, que te ata, bueno, que te limita en el fondo, y aunque a su vez es fuente de muchas posibilidades, obviamente, pero que te ancla, eso parece ser algo a lo cual que espanta un poco, que aleja un poco a los jóvenes. Alfredo Aranea, director de esta empresa, de esta consultora, decía, a propósito de esto, y va en la línea de lo que explicabas tú recién, que los jóvenes ven una relación desequilibrada entre mucho estrés y a su vez poca recompensa en el tema de la jefatura, y que por otra parte había también una mentalidad más emprendedora. ¿Ah? Yo creo que, como te decía, esto podría representar simplemente un cambio, no necesariamente una cosa negativa. De hecho, pienso que podría favorecer la eficiencia al interior de la empresa en la medida, y ahí es donde yo tengo una visión súper crítica de esta generación, en que esta disposición a la independencia sea consistente con una actitud seria hacia el trabajo, hacia la vida en general. Pero cuando tú ves que las razones para no ser jefe
tienen que ver con que, pucha, saben que van a ser obligados a tener más carga de trabajo, que van a tener que estar más disponibles, que van a tener menos horas libres. Entonces, uno empieza a dudar también de la mentalidad emprendedora, pues, porque al final significa también disponer digamos, es más exigente en términos de tiempo, es más demandante, es más el riesgo. Entonces, yo no sé hasta qué punto este deseo de emprender no es una práctica y no tan real. Yo no sé si existen datos de, qué sé yo, de cuánto emprenden los jóvenes o alguna cosa así. ¿Qué tan cierto es esto? O si el emprender es una fantasía en su cabecita. A ver, efectivamente, pues hay un cambio en la mentalidad. Yo recuerdo que en el pasado, cuando tú le preguntabas a alguien cuánto tiempo había trabajado en la empresa anterior, si te decía que había tenido, no sé, 4 trabajos en 7 años, era un mal antecedente. Hoy día es un poco parte de la normalidad, la nueva normalidad, como dicen. Eh, en la misma línea, los datos de LinkedIn, por ejemplo, también encontré interesante este dato, muestran que el segundo título de trabajo más rápido, más ha aumentado en LinkedIn, así como en los perfiles, es el de fundador. Dentro de la generación Z, y este personaje Aranea de la consultora Roger Waters decía que la gente joven quería crear contenido en línea, que quería cliente en línea, lo que decías tú también de ser nativo digital. ¿Para qué iban a hacer, no sé, para qué dedicarse a hacer cosas fome si puede estar en esto, ¿no? Eh, pero uno también dice, cuando ya son demasiadas las personas que quieren crear contenido en línea, demasiado los que quieren ser influencer y youtuber, suena bien, pero es un mundo un poco difícil, ¿no? O sea, ayer se nos cortó la luz y finalmente tuvo que arreglar físicamente porque los controles a distancia fallaron, parece. Hubo 2 fallas, ¿no es cierto? No solo el tema de la transmisión y que se bien en los sistemas de control remoto. Entonces, no me imagino, no sé qué problema puede haber en la economía para el futuro, ¿no es cierto? Un mundo de puros influencers, alguien va a tener, o de puros youtubers. Claro, así es. Se ha formado esta nueva camada con esta era digital, ¿no es cierto? Nacen estos influencers a propósito incluso de más o menos con la pandemia. El caso de YouTube es mucho más antiguo porque nace con la misma creación de YouTube, pero también a medida que se han ido mejorando las tecnologías, también se ha ido mejorando el acceso a nosotros, por lo tanto se ha ido masificando eso. Recordemos que cuando nace YouTube, los teléfonos bien poco eran los que tenían acceso a ese nivel al nivel que tenemos hoy día, que es mucho más inmediato. Recordemos que hoy día tenemos 5G. En el pasado era mucho más difícil, por lo tanto hoy día es mucho más inmediato. Y todo este Sí, pues. fenómeno se explica también por el miedo al estrés, a tener que dedicarle muchas horas de trabajo en detrimento de la vida personal. Son algunos de los factores que impulsan este fenómeno a emprender a través de estos canales digitales. Además, cada vez hay más y mejores opciones para emprender, lo que también va minando también en cierta medida el desarrollo y crecimiento como opción a seguir dentro de una empresa. Se prefieren entornos más colaborativos, bien digo, y horizontales que promueven una autonomía en un cierto empoderamiento de esta nueva generación. Bueno, sí, yo para mí es un tema también de no entender, o sea, yo insisto, yo esto lo veo de manera crítica, la forma en que esto se está desarrollando. A mí no me importa que haya más horizontalidad, pero parece a ratos que no hay ningún concepto de autoridad y eso sí lo encuentro un problema. Ahora, lo que tú dices es verdad, Amazon y Google, por ejemplo, están hoy día recortando posiciones de gestión intermedia, o sea, esto no es un fenómeno en Chile. La semana pasada, el propio CEO, como dicen, de Amazon, Andy Jassy, anunciaba planes para aumentar la proporción de freelance y eliminaron 15% de los puestos con roles gerenciales. En Meta y en Google también hicieron reducciones en mandos intermedios, como parte de una eficiencia más amplia para mejorar la eficiencia, o sea, de una medida más amplia. Bayer, la multinacional farmacéutica alemana, también anunció reducción en el número de gerentes intermedios para ahorrar 2.150 millones de dólares. O sea, esto está siendo un cambio muy relevante, pero tú tienes hoy, o sea, un cambio de mentalidad importante entre la gente que se incorpora al mercado laboral y que después les va a hacer las más, ¿no es cierto? Tiene empresas de vanguardia modificando su estructura
y al mismo tiempo tienes a nuestros parlamentarios proponiendo cambios que van en la línea completamente opuesta, o sea, mucho más cercano a establecer, profundizar un tipo de relación patronal casi entre el empleado y el trabajador, que al freelance están rigidizando, están encareciendo la contratación, no sé, están en la línea opuesta, por eso quiero comentarte, me gustaría que comentáramos, porque tú sabes harto de esto, algunos proyectos de ley que se están discutiendo en este sentido. O sea, en esta onda, digamos, un poco, algunos son delirantes, otros son muy graves, no tan delirantes, pero sí muy graves. Y no sé si viste tú, yo vi varias columnas tuyas y algunos de los proyectos de ley que te voy a comentar, pero quería empezar, ponte tú, un feriado laboral que se discutió este año para los vocales de mesa. ¿Te acuerdas que las elecciones municipales fueron en 2 días? Estábamos hablando de vocales de mesa a los que se les pagó, ¿no? Hoy día se les paga alrededor de 30.000 pesos diarios, eran 2 días, 60.000 pesos diarios, pero los diputados discutían darle un día adicional de descanso la semana siguiente a la elección. Y el argumento era que, por supuesto, desde Narnia, que es un poco donde vive en nuestro Parlamento, decían que el costo de otorgar un permiso era mínimo en comparación con los beneficios de una democracia, y ahí todos los adjetivos que les gustan, participativo, transparente. Eh, ¿Te fijas? O sea, es como una mentalidad totalmente patronal, encuentro yo. Sí, aquí con el tema de los feriados hay que tener un poco de cuidado porque, claro, son muy populares, pero todo esto tiene asociado un costo. Ahora, la Dirección de Presupuesto, que es la DIPRES, ha calculado esto e indica que los días feriados tienen dos efectos sobre el presupuesto fiscal. En primer lugar, señala la DIPRES que hay un mayor costo asociado al aumento de horas extras que deberán autorizarse las instituciones del gobierno central para que realicen estas horas, que no se efectuarán en el día feriado. Y adicionalmente, por el otro lado, se produce una menor recaudación de impuestos debido a una menor actividad productiva. En minería en específico, porque si uno lo traslada a los sectores productivos, también tienen incidencia disímil. En minería, por ejemplo, no hay un impacto relevante, dado que tiene Ah, sí. faena. Y por lo tanto, eso es un trabajo que se realiza de manera continua. Ahora, en el sector ya más industrial, hay una Ya, merma que va. espérame, una pregunta. Ya, pero o sea, ¿qué significa eso? Que en el fondo no hay feriado, o sea, que se mantiene, que la faena implica que hay turno y que pase lo que pase, caiga quien caiga, siguen funcionando. Claro, exactamente. Como Ya. como funciona a través de turno, el sector minería específicamente no se produce ningún inconveniente dado que ellos siguen funcionando, sea feriado o no sea feriado. Por lo tanto, no hay impedimento con eso. Ahora, no es lo mismo que sucede en el sector industrial, porque acá hay una merma que varía según se trate del número y del tipo de días de feriado. Hay que recordar que tenemos feriados que son irrenunciables y no irrenunciables. Y en el Ah, ya. comercio hay efectos que se contraponen, porque acá se pueden contar que los días festivos favorecen al comercio por un lado, salvo cuando son irrenunciables, pero no al mayorista, cuyos días de. Porque específicamente en el comercio mayorista son los días de producción los hábiles, por lo tanto hay una contraposición, a algunos los beneficia y a otros no. Por lo tanto, sí hay que tener cuidado con el costo que tiene asociado y no es llegar y proponer feriados, considerando que nuestro país sí tiene una gran cantidad de feriados comparado con, no solo con Latinoamérica, sino que a nivel OCDE. Bueno, entre otras, a propósito, yo soy también, de nuevo, así crítica con la generación Z, crítica también con los parlamentarios. Yo estuvimos viendo acá en FNM montones de proyectos de ley, unos de feriado, otros de declaración del día de. Y esto un poco porque, bueno, no tienen muchas iniciativas, no pueden, en realidad, hay muchos proyectos de ley que no pueden o no deberían poder presentar porque no tienen financiamiento, en fin. Entonces, el día de una cosa, pero eh, interesantísima, digamos, para toda esta gente, los feriados, súper popular, vienen elecciones. Había otro insólito, que yo creo que ya dijo fuera, digamos, que era un feriado laboral, yo lo comenté en algún video, por el día del cumpleaños. Por el día del cumpleaños.
Claro, exactamente. Se está tramitando ese proyecto de ley que declara como feriado el día del cumpleaños. Y para poner en contexto y un poco también con lo que tú decías, para este año, para el año 2025, nuestro país va a tener un total de 19 feriados, varios de los cuales además corresponden a feriados irrenunciables, ¿no es cierto? Que por lo tanto el comercio no puede abrir o funcionar. A pesar de la cantidad de feriados que existen en nuestro país, por lo tanto, sabemos que dos parlamentarios ingresaron a este proyecto de ley, esta moción parlamentaria para otorgar un día de feriado adicional a los ya existentes con ocasión del día del cumpleaños de un trabajador. Cabe hacer presente que nuestro país se encuentra, como te había comentado, sobre el promedio en días feriados en América Latina y además a nivel mundial. En el primer escenario, en cuanto a América Latina, el promedio son 13 a 14 días y en cambio a nivel mundial el promedio son 11,6. Nosotros tenemos 19, por lo tanto estamos claramente en ambos escenarios estamos sobre el promedio mundial. ¿Y está medido la pérdida de eso económica a nivel de país, de productividad? No sé, ¿está calculado qué pasa con un día feriado en términos económicos? Claro, ahora en cuanto a los efectos, se produce una alteración en los horarios de los sectores y servicios de comercio, no solo porque dichos sectores deberán adecuar sus recursos humanos según corresponda, sino que además ciertos comercios deberán alterar sus horarios de funcionamiento, reduciendo productividad, dado que se pierde parte de la capacidad productiva. Por otro lado, aumentan los costos laborales a través del pago de horas extras, ya que se paga una tarifa superior al salario normal, dado que las empresas para continuar un normal funcionamiento están obligadas al pago de un salario extra, lo que es especialmente preocupante hoy día en un contexto que tenemos el alza del salario mínimo, ¿no es cierto?, la reducción de la jornada laboral a través de la ley 40 horas y otras políticas que han incidido fuertemente en los costos internos de la empresa. Ahora, Oye, Esteban, y si uno cambiara, me estoy saliendo un poco porque ya no es tan esencial esto el día del cumpleaños, porque parece, supongo que no van a aprobar esta cuestión, pero uno no podría, o quizá me queríais decir algo más del día del cumpleaños, porque te iba a preguntar en el fondo si uno no podría quizá aumentar el feriado legal, ¿cómo se llama? Las vacaciones, en el fondo, aumentar un poco los días de vacaciones y cambiarlo. ¿Es menor el costo económico para el país de eso o es igual que un día feriado cualquiera? Porque a mí me da la impresión de que cuando viene el día feriado es como que el día antes ya como que empieza a guatear la cosa, el día después también como que cuesta recuperarse, o sea, me da la sensación de que al final es más de un día, ¿okay? En términos de productividad. claro, exactamente. Se ha intentado calcular en cuánto incide un feriado. En este específico es más difícil porque no se trata de un feriado nacional o regional Claro, como son todos los otros feriados, sino que es un feriado que es personal. Por lo tanto, sí. es difícil calcular cuántas personas no van a estar en funcionamiento en una determinada empresa. Claro, sabemos que va a afectar en mayor medida a las grandes empresas porque tienen más trabajadores. Y pero en ese sentido, si bien se ha intentado estimar, se ha calculado que en promedio un día feriado provoca una disminución de 0,25 puntos porcentuales respecto de la tasa de crecimiento del IMASEC, que es más o menos. Ahora, con lo que tú planteabas de que exista una reordenación de feriados, yo concuerdo con esa idea. Yo creo que sí tiene que haber una reordenación, es decir, disminuir la cantidad de feriados y eso sustituirlo por mayor cantidad de feriados adicional, que es el feriado por vacaciones. Y ahí buscar la mejor manera, porque si uno mira, claro, al realizar esta comparativa de feriado, nosotros estamos por sobre el promedio mundial, por lo tanto hay que reducirlo, pero si lo miramos por el feriado anual, que son las vacaciones, en ese caso nosotros estamos inferior al promedio mundial. Por lo Sí. tanto, todas estas políticas, en realidad, como está reordenado nuestro sistema de feriado anual más el feriado, busca siempre que existan estos proyectos de ley, estas mociones parlamentarias que busquen un día más de feriado, por cualquiera sea la razón, para de alguna manera paliar esta falta de feriado anual. ¿Cuándo estáis de cumpleaños, Esteban? En marzo, pero toca Ah, ya, domingo, así que no, toca no, domingo, a mí así no que me no incide. te tocaría, ya. ¿Hay algún país que tenga feriado por cumpleaños? Eh, Eso es súper interesante porque realicé el análisis y no hay ningún país en el mundo que tenga feriado por el cumpleaños. Se trata eso más bien de una política interna de las empresas, que eso sí se encuentra en muchos países,
que da medio día o un día laboral que lo otorgan voluntariamente, pero claro, se trata de algo que es voluntario y que se trata de las políticas y beneficios que uno como trabajador las conoce antes de empezar a trabajar de manera contractual con esa empresa. Hay otro que a mí también me parece una locura, y esto que voy a decir es súper impopular, porque hoy día las mascotas están teniendo, justamente creo yo, por la disminución del número de hijos, están teniendo mucha importancia en la vida, no sé, personal, emocional, familiar de los chilenos, ¿cierto? Pero hay otro feriado por eso, por muerte de mascota. Y ahí a mí me llamó la atención. A ver, si quieres me dices algo, te quiero comentar algunas frases que aparecen en ese proyecto de ley que lo encontré impresionante. O sea, hablando, por ejemplo, no sé, por la acción que se produce de repente entre una mascota y la persona es tan fuerte, tan única, que no se encuentra a veces en las relaciones humanas. A mí me choca un poco esto. O hablar de nuevo está en las interacciones humanas. Me llamó mucho la atención a propósito de cambios culturales, este tipo, esta manera de aproximarse, por ejemplo, al fenómeno de las mascotas. Hoy día los políticos, antes, no sé si te acuerdas, pero no, tú eras muy joven, pero los políticos, así, la foto típica era la foto con una guagua, hoy día es con un perro. Claro, hay un cambio y hoy día, claro, los estudios y las encuestas lo muestran también que hay un cambio cultural y ya se percibe a las mascotas como parte de la familia. Y eso es así y está bien, yo creo que sucede así al final. Los tipos de familia, yo creo que sí son muchos y ese es uno de los casos. Pero cosa distinta es el otorgamiento de un permiso o un feriado por la muerte de mascota, porque yo creo que hay que tener una línea divisoria clara. Hoy día nuestro Código Laboral establece permisos laborales para ausentarse por muerte de familiares, ¿no es cierto? Pero tienen que ser los papás, los hermanos, ¿no es cierto? Son casos que donde hay una relación de parentesco directa. Incluso, yendo un poco más allá, no está solamente el de mascota, hay otros proyectos de ley que es por si se muere, por ejemplo, el suegro o la suegra, también permisos por ir a asistir a reuniones de apoderados para ausentarse de las labores o por acompañar a los hijos a eventos deportivos. Entonces, en realidad, si bien pueden tener una buena intención estas mociones parlamentarias, pero no tienen en consideración el impacto negativo en la economía que se produce por estos tipos de feriados y permisos, porque al consagrarse después, en el caso que se aprobaran, pasan a ser un derecho, por lo tanto, que no puede negarse. Por lo tanto, sí pasa a ser un costo de la empresa para suplir esa función cuando no está ausente el determinado trabajador. Claro, pero eso de nuevo, volvemos a la mentalidad, ¿no es cierto? Cuando tú dices, no, es que es súper importante estar en las reuniones de apoderados o es súper importante acompañar a un hijo a la competencia de tal o cual cosa. Y puede ser cierto, o es cierto, eh, puede, yo no creo que sea tan relevante, pero da lo mismo, ¿no es cierto? Es una razón atendible, pero uno dice, ¿por qué alguien parte de la base de que eso que él o ella encuentran importante en relación a sus propios hijos sería algo que tendría que afectar un acuerdo que yo tengo con otra persona de qué sé yo, de la provisión de tal o cual servicio? Te fijas, de nuevo está esta mentalidad como que el papá que te da o no te da permiso, si no te da este permiso que es para algo bueno, entonces es malo, te fijas, o sea, una mentalidad súper como de parasitaria, digamos, como muy poco consciente de que finalmente yo con el empleador tengo un contrato, tengo un acuerdo, en ese acuerdo él me paga, pero por algo que yo le doy, y por tanto no da lo mismo si dejo de dárselo. Eh, de nuevo, digamos, yo creo que la legislación ha ido como profundizando además esta mentalidad. Claro, así es. Y acá lo más relevante es que si no distinguimos los permisos que son realmente importantes de los no importantes, es que al final todo va a ser importante. Por lo tanto, si necesito ir al médico, si necesito ir a la farmacia, si necesito... Al final va a haber permiso para todo y eso tampoco es conciliable con el sistema laboral que hoy día tenemos, ¿no es cierto? Donde hay costos laborales que están asociados y además donde estamos en una implementación de otras leyes laborales como la reducción de la jornada laboral, ¿no es cierto?, ley Karim y entre otras muchas, la ley de conciliación familiar, que tratan un poco de paliar estas situaciones, pero aún así, parlamentarios, yo creo que ingresan de manera irresponsable estos proyectos de ley
si bien en el Congreso, claro, se da cuenta de ellos, pero no tienen una tramitación. Yo creo que lo hacen más por un tema de titular, más que nada, porque el apoyo que pueden tener dentro del Congreso yo lo creo más bien bajo. No creo que los parlamentarios se Sí, pero van apelen cambiando, a la generalidad. No, no pero hay, creo que se presten para este pero hay tipo una, de aprobaciones. pero hay una racionalidad que se va instalando, una sensibilidad que tú vas instalando, que es que alguien, en el fondo un otro, tiene que cubrir, ¿no es cierto?, con recursos ciertas cosas que tú estimas importantes o que incluso que necesitas. En definitiva, acá hay un acuerdo, insisto, ¿no es cierto?, entre empleador y empleado, en el que una persona solicita de ti tal cosa y tú la das a cambio de que te paguen. O sea, esto es una cuestión, una transacción. Y entonces, pretender que esa otra persona que te paga, ¿no es cierto?, a cambio de que tú le des algo, tenga que cubrir los costos de todas estas infinitas necesidades que tienes tú, es, en definitiva, ignorar la naturaleza de una relación comercial. O sea, imagínate que no sé, oye, te tiene que llegar, porque acá las personas y los chilenos se han vuelto cada día también más exigentes con la empresa y a mí me parece bien, ¿no es cierto? A ti te ofrecen un servicio y tú esperas que, a propósito del tema de la luz, por ejemplo, oye, ¿no es cierto? Tú esperas o exige que resulta que si estás pagando cuentas de luz y cuentas altísimas, como es el caso, no se produzcan fenómenos como el que como el que se produjo ayer sin una causa más o menos razonable. O sea, no es que eso tuviera, no es que hubiera un terremoto como el de 2010, sino que acá no sabemos qué pasó, falló la cuestión y falló durante, no sé, 8 horas, no sé cuánto fue finalmente. Entonces, ¿por qué tú tienes la idea de que la empresa que tú contratas para los efectos que sea, para contratar luz, para que te vayan a poner internet, para que te vendan no sé qué, ¿por qué tú a esa empresa le exiges, ¿no es cierto?, que el cumplimiento, que llegue a la hora, que si te dan un rango lo cumplan, que si hay un problema te repongan, te indemnicen? ¿Por qué tú te pones en esa posición cuando eres cliente y no entiendes que esa misma posición tienes que tenerla tú con tu propio trabajo respecto de otros? Lo cual no implica que, obviamente, de repente va a haber problemas y va a haber problemas máximos, va a haber situaciones extremas como la muerte de un hijo, pero también, claro, cuando empiezas a poner todo, como dices tú, ¿no? Cuando todo es igual, al final las cosas graves dejan de ser graves. Cuando tú llamas violación a los derechos humanos tirar una piedra, ¿no es cierto? Entonces tú estás trivializando o desproveyendo de significado el hecho de violar derechos humanos, torturar a una persona, ¿no es cierto? Hacer desaparecer el cuerpo de una persona. Entonces, a mí me preocupa mucho esta mentalidad, esta cuestión que dices tú, no se va a aprobar, pero en definitiva te va cambiando la mentalidad, se te va metiendo en la cabeza, te están diciendo que tú tienes derecho a un montón de cosas, que hay alguien que tiene que cubrir todas tus necesidades, todos tus deseos, todas tus vulnerabilidades, incluso que estés triste, que esto, que lo otro, ¿te fijas? Entonces, yo creo que de todos modos hace daño, aunque no se apruebe, y hay una que ya es un proyecto de ley, ahí de nuevo tú lo comentaste, escribiste algo al respecto, que tenía que ver ha ido cambiando ese proyecto, pero en su origen que las empresas van a estar obligadas a incorporar un 10% de trabajadores sin experiencia y un 10% de personas sin experiencia entre 18 y 28 años, si no me equivoco, experiencia laboral relevante, decía. Y tú dices, a ver, esto, por una parte está la cosa mal hecha, ¿no? De no pensar, ya, ¿cómo lo vaya a hacer? ¿Vaya a tener que despedir gente entonces? ¿Vaya a tener que presentar certificado que no hiciste nada y vamos a incentivar esa conducta, vamos a premiarla? O sea, si tenéis a alguien, una persona de 20 años que, no sé, hizo prácticas durante toda su juventud o lo que sea, o estuvo de aprendiz de no sé qué, tendría que salir perdiendo respecto de uno que no literalmente puede acreditar que no ha hecho nada. Tú te das cuenta que ni siquiera piensan bien las cosas que están proponiendo, pero de nuevo, independiente que haya cambiado un poco este proyecto, es muy grave, incluso en los términos en que actualmente está formulándose. Y esto ha sido con acuerdo y la concurrencia de personas de derecha. Tú leíste ese proyecto, lo estudiaste. Sí, bueno, concuerdo contigo, estos proyectos son graves. Esto parte del el contexto de este proyecto es que tenemos tasa elevada de desempleo en el segmento juvenil, sobrepasan el 20%. Yo ahí realicé un análisis con los países OCDE y nosotros somos de los que tenemos las tasas más altas.
Y uno mira también sobre el 20%, que eso es altísimo. Y uno mira los países que tienen una baja tasa de desempleo en ese segmento, como Alemania, Japón, que va entre un 2 a un 5%, que uno igual se lo espera de Alemania, de Japón, pero en esa misma línea entre medio, en el segundo lugar está México. Y uno dice, México no es una economía grande, es como la nuestra, ¿no? Y tiene una tasa de desempleo en ese segmento menos del 5%. Entonces llama la atención decir como, oye, tenemos un país que es como el nuestro, implementó determinadas políticas y le funcionó. Ahora, con el proyecto de ley en sí mismo, yo creo que el sistema de cuota no parece ser un mecanismo eficiente para incentivar la inserción laboral de este segmento, ya que a mi juicio sí genera una estigmatización del trabajador joven, ya que su contratación implicará necesariamente una imposición por parte del Estado, porque se determina una cuota, ¿no es cierto?, y no de una libre elección, y relegando a estas personas a trabajos poco calificados o rutinarios, con mínimas posibilidades de crecimiento, de promoción. Por lo tanto, en vez de nivelar hacia arriba, acá nivelamos para abajo y forzadamente. Por otro lado, si bien compartiendo el objetivo último de incorporar al mercado laboral, ¿no es cierto?, a los jóvenes o a los grupos rezagados en general, este esfuerzo de poco sirve si no se le acompaña de medidas que sean de educación, de mayor adaptabilidad, tal como avanzó México, reduciendo de manera importante, como te comentaba, el desempleo juvenil. México incorporó una serie de contratos eh, con flexibilidad para esto. Lo mismo pasó con Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo, para contratar jóvenes, ¿qué hace? Durante los 2 primeros años, si se llega a despedir, no se le paga indemnización por años de servicio. Por lo tanto, hay políticas donde se flexibiliza. Hay otros países en que incluso es el Estado que paga las cotizaciones, de manera que la empresa diga, ya, yo voy a contratar a un joven porque el Estado me está, en cierto sentido, subsidiando las cotizaciones. Entonces, hay muchos modelos. Ninguno es perfecto, pero sí sabemos que en nuestro país, nuestro sistema productivo sí requiere de herramientas para que las personas, en este caso los jóvenes o cualquier grupo rezagado, se puedan insertar eficazmente en el mercado laboral, tal como avanzó, como te comentaba, Alemania, México, Dinamarca, de manera que las políticas públicas en esta materia deben estar necesariamente orientadas a dinamizar el mercado laboral y aumentar los puestos de trabajo disponibles, y no a la promoción de políticas públicas que tienen el objeto, por el contrario, rigidizar el mercado laboral. Por lo tanto, se debe evaluar la incorporación de nuevas modalidades de contratación, como te comentaba, como lo hizo México, permitir mayor movilidad en el empleo, así como también una reducción importante de los costos de contratación y despido que existen en nuestro país, ya que son altísimos en comparación con los países de la OCDE. Quiero ir a eso y antes de meterme de lleno en la indemnización por año de servicio, que es una institución que yo detesto, eh, dentro de estos proyectos de ley hay uno que es una propuesta que apunta a que la indemnización por año de servicio se pague también en caso de renuncia al trabajador. Yo insisto, quiero hablar de esto más adelante porque quiero entrar de lleno en el tema de la indemnización, pero, eh, pero quiero comentarte al respecto, o antes de esto, una experiencia personal. Yo hace unos meses publiqué una columna, un programa, no me acuerdo, en este mismo canal, diciendo que había que terminar con la indemnización por año de servicio, ¿ya? No con intermedio, nada, hay que terminar con esta cuestión. Independiente ya, probablemente no con la gente que ha trabajado y que está hoy día, pero por lo menos con las personas que se incorporan al mercado de trabajo, que me parecía injusto que un empleador tuviera que pagar una indemnización a propósito de un despido, eh, porque en el fondo no es que uno le causó un daño cuando uno habla de indemnización, no sé, te vamos a indemnizar porque se te cortó la luz y no sé, tuviste sufriste un daño en materia de salud, o no tengo idea, dejaste de producir y perdiste. La indemnización, la palabra misma tiene una connotación de, ¿no es cierto?, resarcir un daño. No sé cómo se dice desde el punto de vista jurídico, pero ya. Entonces, a mí esto de que por el hecho de que tú hayas trabajado conmigo, yo tengo que indemnizarte, como si eso, durante el tiempo que te di trabajo, te estuve, no sé, causando un problema, a mí ya eso ya me parece mal, conceptualmente hablando. Y leyendo los comentarios de ese video, que te comento, que yo daba esta opinión, me di cuenta que estaba tocando un tema sensible y muy impopular, muy, 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 muy impopular. Y por eso me propuse hacer el esfuerzo de demostrar que es una pésima institución, es injusta y que además perjudica a los trabajadores. Pero antes de eso, ¿qué es,
por si acaso alguien no sabe del todo cómo funciona. ¿Qué es y cómo funciona en Chile este supuesto beneficio laboral, la indemnización por año de servicio? En términos generales y breves, para que se entienda, la indemnización por año de servicio se encuentra regulada en el Código del Trabajo, ¿no es cierto?, en el artículo 163 específicamente, y consiste en la suma de dinero que debe entregar el empleador al trabajador cuando se pone término al contrato de trabajo, invocando alguna de las causales que dan lugar a este derecho al trabajador. O cuando se haya estipulado también esta indemnización en un contrato de trabajo, porque puede ser de manera convencional. Es decir, por la causal de necesidades de la empresa, que es por la regla general cuando ocurre esto, y equivale a un mes de sueldo por año trabajado o por servicio, con un tope máximo de 11 años y 90 UF como monto máximo de la remuneración. Por lo tanto, el tope son aproximadamente 3,5 millones. ¿Tú te parece justo esto? A propósito, sí, ¿te parece justo? Porque estamos hablando de que las generaciones actuales se quieren relacionar, ¿no es cierto?, de manera más vertical, rechazan un poco las relaciones horizontales, perdón, al revés, horizontalidad, ¿no es cierto?, menos verticalidad. ¿Te parece justo esto? Esta institución, más allá de lo viable, más allá de lo técnico, ¿te parece justo? Mira, si uno se va al fundamento de la indemnización por año de servicio, se plantea que esto es un resarcimiento por la pérdida de los derechos de antigüedad del trabajador, de la cual el ordenamiento jurídico hace responsable al empleador en el supuesto de aplicación de causas en las que la voluntad o la responsabilidad empresarial en la gestión de la empresa ha sido determinante. Y estas son las de necesidades de la empresa y el desahucio empresarial. Yo creo, Ya, pues, si uno lo mira comparativamente con los países donde existe esto, sí es una institución que funciona y muchos países que la tienen. Ahora, yo sí creo que, por lo tanto, si bien es una institución que funciona, sí es una institución que está desmedida en cuanto al número de años que se debe pagar este beneficio, esta indemnización. pero no cacho el fundamento que le dais, porque tú me decís, más allá de la locura que es en Chile, que está por sobre todos los niveles mundiales, o no sé si todos, pero casi, y de todas estas otras normas que hacen que uno tiene que pensárselo mucho antes de poder contratar a una persona por todas estas posibilidades, ¿no es cierto? Más allá de eso, tú dices, claro, aparece como que el trabajador tiene un derecho, tú se lo quitas y por eso le pagas. ¿Cuál es el derecho? O sea, a tener trabajo y que tú se lo das, porque el derecho a trabajar, ¿no es cierto? El derecho al trabajo se entiende como el derecho a que tú ejerzas una actividad productiva, no significa que alguien, sobre todo un alguien, otro particular, otro chileno, igual que tú, tenga que satisfacer ese derecho tuyo. Entonces, es como tautológico, o sea, claro, dado que el trabajador tiene derecho a estar trabajando conmigo, entonces yo tengo el deber de indemnizarlo en caso de que se vaya, porque tenía derecho a que yo le diera trabajo, eso no es así. Si uno se va a la cláusula general donde esto aplica, que es por necesidades de la empresa, claro, se da en el contexto de que producto de una reestructuración, por ejemplo, por bajas ventas, etcétera, se tiene que reestructurar y por lo tanto reducir el número de trabajadores. Y dado esto, es que se dice, claro, el empleador tiene una responsabilidad en esto y por lo tanto debe resarcir, en este caso, el perjuicio al trabajador donde él tenía una cierta como derecho adquirido o cierta estabilidad laboral en eso. Por eso, yo, volviendo a lo mismo, yo creo que la institución sí, porque si la vemos a nivel comparado, existe transversalmente, pero sí es una institución que está desmedida. Ya, ¿qué pasa si uno, porque yo insisto con puntos, o sea, yo creo que no hay ninguna justicia, independiente que exista para paliar ciertos efectos sociales negativos de la cesantía, que los hay, y puede existir algo que esté orientado a ese fin, es distinto hablar de un derecho, o sea, mi punto es ese, justamente, que no existe un derecho, que no hay fundamento para hablar sobre a ser indemnizado, porque en el fondo tú, en ese mismo minuto en que dices que eso es un derecho, estás diciendo alguien tiene el deber correlativo. Yo no veo el empleador obligado eh, a indemnizar en el fondo, a paliar esa cuestión. Así sea, no solamente me refiero a despedir por las causales, por las causales por necesidades de la empresa, sino que incluso porque te cae mal una persona. O sea, ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, si uno empezara a agregar, por ejemplo, esto es un ejercicio obviamente teórico, es totalmente implanteable, totalmente impopular,
pero si uno agregara cláusulas bilaterales, ¿no es cierto? Indemnización al trabajador por años de servicio en caso de por necesidades de la empresa o qué sé yo, y digamos, correlativa indemnización del trabajador al empleador en caso de que, por ejemplo, el empleado se fuera antes de 3 años, cuando empieza a ser más productivo, porque también es verdad, ¿no es cierto?, que hay un momento, hay un periodo de aprendizaje en que las personas no son del todo productivas, en muchos tipos de empresas, en que hay un tiempo en que no sirven de mucho. ¿Qué pasa? O sea, estamos conceptualmente entendiendo que es equivalente una cosa a la otra, que el empleador te indemnice porque te despidió o que el empleado te indemnice a ti porque se fue antes de tal o cual cantidad de tiempo, o que el empleado se viera obligado, por ejemplo, a demostrar que tiene una causal plausible para su renuncia, que tuviera que dar explicaciones para su renuncia, porque un empleado puede irse, ¿no es cierto?, porque le cae mal el jefe, porque no tengo idea, le molesta, porque lo encuentra fome, porque no le gustan sus tallos. O sea, el empleado puede irse por la razón que sea, no tiene que justificar eso. ¿Por qué el empleador sí? Claro, ahí comentando un poco el tipo de indemnizaciones, claro, existe este tipo de indemnización por año de servicio que es la que conocemos. También puede pactarse de manera convencional, decir ya en el caso de despido, por ejemplo, a mí se me va a pagar la suma, por decir un número, 5 millones de pesos, se puede estipular así, que no va a ser ni más ni menos que eso, que es la manera convencional. Ahora, al revés, en Chile la legislación laboral establece que en los contratos de trabajo no se puede pactar una indemnización en favor del empleador en caso de que el trabajador decida terminar la relación laboral. Es decir, la ley prohíbe que el empleador solicite una indemnización en situaciones donde el trabajador decida renunciar, salvo en casos excepcionales donde se puedan acordar ciertas compensaciones por daños específicos que el trabajador pueda haber causado, ¿no es cierto?, daño a la empresa, al equipo, pero no ese tipo de indemnización. El Código del Trabajo establece que las indemnizaciones corresponden al trabajador en caso de despido, tales como la indemnización por año de servicio, la falta de aviso previo. Sin embargo, cualquier cláusula que implique que un trabajador tenga que pagar una indemnización al empleador como condición del contrato o en caso de renuncia en Chile, en nuestro país, no es válida. A mí me parece, Esteban, a mí me parece perfecto, yo lo encuentro absurdo. Yo creo que una persona tiene derecho a tomar o dejar un trabajo por la razón que quiera. Lo que pasa es que otro chileno común y corriente, que no está administrando plata del Estado, sino que propia, que tiene un negocio, una empresa chica, mediana, grande, me da lo mismo, no pueda tener esa misma libertad? Porque es distinto, por ejemplo, en el caso del Estado, ¿no es cierto? Eh, en el Estado llega alguien, está administrando plata ajena, ¿no es cierto?, plata de los contribuyentes, y el hecho de que te despida, ¿no es cierto?, puede ser simplemente por razones políticas y administrando plata que no es propia. Entonces, yo ahí puedo llegar a entender que haya criterios distintos, pero acá estamos hablando de independientes. Yo estoy totalmente de acuerdo con que en un contrato de trabajo no se pueda establecer el deber de un empleado de indemnizar a su empleador, salvo eso, pues, o sea, quemaste intencionalmente la fábrica, ya. Pero, pero, pero conceptualmente es lo mismo. O sea, en el fondo es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. Entonces, yo creo que esto hay que empezar a repetir. O sea, así como sería ridículo, ¿no es cierto?, que un empleado tuviera que demostrar que tiene una causal suficiente para irse y no pueda hacerlo por la razón que quiera, el empleador debiera tener esa misma libertad. Hablando, insisto, nuevamente, de profundizar en la horizontalidad de las relaciones y no en la verticalidad. No en la mentalidad de que este señor es como eso, o sea, tu patrón, tu dueño, un poco tu papá, ¿no es cierto? Tu señor, tu amo, pues si no hay esclavitud acá, ni por el lado del empleado, ni por el lado, debería haberla por el lado del empleador. Entonces hay un desfase acá, un desequilibrio, a mi juicio, impresionante. Tú hablas en tu artículo de la evolución de esta institución de la indemnización por años de servicio y de cuáles son los antecedentes históricos, y me pareció súper interesante ese análisis.
Sí, esta institución ha tenido una evolución importante, ha tenido muchos cambios normativos, incluso hasta antes, nace antes del Código del Trabajo, pero formalmente, claro, esto se crea con el primer Código del Trabajo que se publica en 1931, por lo tanto ya se van a cumplir 100 años desde la publicación del Código, y se estableció la indemnización por despido y que procede cuando el empleador ha prestado servicios por más de un año por desahucio y por causales precisamente relacionadas con las faltas del empleador. Por lo tanto, era bien restrictivo cuando nació. Se distinguía entre empleados en que primaba el esfuerzo intelectual o incluso donde primaba el esfuerzo físico. Se hacía esa distinción también, porque no era distinto a la persona que estaba en una oficina, era distinto a una persona que estaba, por ejemplo, en una oficina, o otra persona que era un obrero que estaba con una pala. Claro, supongo que había una prioridad o un beneficio mayor para el que realizaba un esfuerzo físico, ¿no es cierto? Claramente, sí. Claro, que pero ahí si tú piensas ahí, tiene una lógica, ¿no es cierto? Porque claro, yo no tengo idea, te estuve trabajando debajo de las minas no sé qué cantidad de tiempo y resulta que sales de ahí y sales en un estado tal en el cual en verdad ya no estás en condiciones de volver a trabajar y eso tuvo que ver con el tipo de trabajo que tú le diste. Entonces, es un caso en el que efectivamente tú puedes darle una cierta condición de detrimento al trabajo que tuviste, entre comillas, pues supone que eso está incluido en el precio que se te pagó, ¿no es cierto? Pero por último tiene algún sentido, Sí, Esteban, sí. ¿cachai? Pero lo que estamos hablando hoy no tiene nada que ver con eso. Me llamó la atención de tu artículo también la referencia a 1891, a la revolución de 1891 y a un tipo de indemnización que se estableció unos años después para funcionarios públicos que hubieran sido despedidos por razones políticas. A ver, en tu artículo, Esteban, tú hablas también de la evolución de la institución, de la indemnización por años de servicio, cuáles son los antecedentes históricos, y lo encontré súper interesante. Había como una referencia a la revolución del año 1891, a otros razonamientos por los cuales se había dado esta indemnización, a veces por un teórico conceptualmente por la contribución del trabajador al mayor valor de la empresa, por faltas del empleador, en fin. Claro, exactamente, tal como lo habíamos comentado, donde ya en el código, donde primera vez se establece ya es una distinción en relación al esfuerzo físico o intelectual, antes del código también se hacían algunos tipos de distinciones, pero si uno mira en general uno hace el mapeo de este tipo de restricciones, uno muestra o da cuenta en este caso que atendía a causales específicas y por lo tanto se ha ido expandiendo este concepto y hoy día, bueno, tenemos este concepto general que es por despido por necesidades de la empresa, ¿no es cierto? Que engloba prácticamente cualquier tipo de despido. Que hoy día que quizás también es una de las cosas que se podría criticar, dado que la generalidad puede apuntar a que la propia jurisprudencia, en este caso en materia laboral, pueda ir ampliando este concepto y por lo tanto generando que nuevas hipótesis se vayan incorporando a la indemnización por año de servicio. No, encuentro un desastre. Tú has estudiado el tema y se pueden hacer todas las consideraciones técnicas del caso, ¿no es cierto? Tú, de nuevo, en tu artículo lo dejas súper claro cuáles son los problemas en detrimento de los trabajadores. Pero el problema de fondo, creo yo, es que para eliminar esta institución hay que hacer una propuesta que políticamente es muy impopular. O sea, yo pensaba así como, si tú tuvieras que formularla, sería como, oye, no te preocupes porque tú vas a tener más oportunidades, que en el fondo es una promesa general, futura, incierta, si renuncias a este beneficio, ¿no es cierto?, la indemnización por año de servicio, que beneficio concreto, actual, seguro. Entonces, tú en tu propuesta, para un político, ¿no es cierto?, que tiene que proponer esto, lo que estás diciendo es cambiar, o lo que estás proponiendo, pidiendo o interpelando al ciudadano a que cambie seguridad por incertidumbre. Veo cercana la posibilidad de que un gobierno o en el Congreso alguien se atreva a enfrentar el problema. Y el problema, valga la redundancia, es que es grave la situación.
Claro, suena muy impopular hacer este cambio, pero esto no es algo nuevo. Países sí han hecho estos cambios regulatorios, estos cambios normativos, y yo creo que sí es importante mirar esos países y cómo han avanzado. Italia en los últimos años implementó una serie de reformas laborales con el objeto de mayor flexibilización y redujo la indemnización por año de servicio en el año 2015, donde cambió sustancialmente aquí las reglas de los contratos de trabajo, donde esta reforma, los empleados con contratos de duración indefinida perdieron el derecho a recibir una indemnización por años de servicio en función de los años de servicio. Se reemplazó por una compensación económica mucho más limitada que depende de la antigüedad y la justificación del despido. México, por otra parte, como te comentaba anteriormente, con este Oye, cambio de que, forma. espérame un segundo, ¿y no quedó la tendalada a nivel político? ¿Tú viste por casualidad cómo se produjo ese debate No, por supuesto, o- pues, se produjeron las protestas, pero donde más incidió, otro país donde se produjeron estos cambios fue en Francia, donde sí se hubieron protestas mucho más graves que fueron a Macron. Ya, ya. O sea, no es fácil y el gallo Claro, resistió nomás. no es pacífico, pero es algo donde se tiene que avanzar necesariamente y que los países, por lo tanto, ya tienen que hacerlo, aunque la medida sea impopular. Pero tú no crees que hay alguna forma de paliar el perjuicio en el fondo de perder esto a cambio de un beneficio que no se bájate porque si hay crecimiento económico, va a haber flexibilidad, va a haber más contrataciones. ¿Habrá algo o sabes de algo, de algún país que haya hecho una propuesta que tuviera una cara también más amable que la que estamos hablando, que la de decir las cosas así nomás como son? Claro, no, todos los países han reducido la indemnización derechamente y esto parte por la OCDE saca un estudio el año 2015 de flexibilización laboral y aquí en este estudio hace recomendaciones no solamente a nuestro país, sino que a otros, que otros sí la aplicaron, el nuestro no la ha aplicado, de reducir esta indemnización. Por lo tanto, claro, países sí hacen caso a esa recomendación, el nuestro, bueno, contra la impopularidad que genera, el nuestro todavía está al debe con ese cambio normativo. Pero es algo donde se tiene que avanzar. Yo creo que también se tiene que entender y concientizar el beneficio futuro para esto, porque de alguna mayor manera genera mayor dinamismo. Son menos costos laborales a la hora de contratación, por lo tanto hay mayor flexibilidad a la hora de contratar. Por ejemplo, una empresa puede contratar ya no tener 10 en su equipo, sino que ya ahora puede tener 12 porque rebaja ese costo laboral. Entonces yo creo que es importante mirar qué específicamente han hecho los otros países, pero ninguno tiene una cara amable. Si es algo, yo creo que todos lo sabemos que es algo impopular y por eso incluso llamó mucho la atención que la OCDE haya hecho este informe con esa medida que es impopular. Además, yo creo que también es importante mirar que los mecanismos de protección ante el desempleo que existen a nivel mundial, bueno, que son principalmente dos que tenemos, está la indemnización por un lado y el seguro de cesantía, hay que de alguna manera compatibilizarlo de la mejor manera. Nosotros tenemos un seguro de cesantía que también ayuda a paliar estos periodos de desempleo y por lo tanto, de hecho, si lo miramos comparativamente, nuestro sistema, estos dos mecanismos no se condicen a nivel comparado. Nosotros tenemos una indemnización que va mucho más allá y un seguro de cesantía que que está comparativamente a nivel mundial acorde. Por lo tanto, tenemos algo que va más allá de lo que realiza el mundo y que por lo tanto genera un mayor costo laboral. Claro, yo había pensado, bueno, de hecho, el seguro de cesantía, conceptualmente, en cambio, a diferencia de lo que me pasa a mí con la indemnización por año de servicio, conceptualmente me parece bien. Es un seguro que tú de alguna manera pagas. Lo pagues tú, lo paga el empleador, pero en la práctica lo pagas tú, ¿no es cierto? Yo había pensado que, a ver, pienso que conceptualmente está bien. Es como un seguro que tú tomas para, en una eventualidad, ¿no es cierto?, de desprotección, tener algo a que recurrir y poder encontrar trabajo, pero está acotado, po. Está acotado y esa es la lógica y ese es el fundamento y ese es el sentido que tiene, a diferencia de la indemnización, por lo que ya he repetido 20 veces en esta entrevista. Pero ya había pensado que se podría proponer, y esto no es tan impopular, creo, algo así como una modificación temporal, o sea, una suspensión temporal de la indemnización por año de servicio para promover la contratación de gente que no esté en el mercado laboral actualmente,
una suspensión de esta medida por X años, ¿ah? O un beneficio acotado para gente joven, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, uno diga un máximo. A ver qué pasa en el mercado laboral. Pero tú vas a tener al zurdo promedio, ¿no es cierto? Diciendo que la precarización del empleo, la no sé qué, bueno, han fortalecido en las letras, en las leyes, en los papeles, digamos, el empleo, y en la práctica cada vez hay menos, cada vez más informal, cada vez los sueldos son peores, en fin. Entonces, ¿cómo transmitir esto? Que en definitiva no te están haciendo ningún favor. ¿Qué pasaría con una suspensión temporal de la indemnización para poder hacer un análisis después, para tener datos, qué sé yo? Claro, podría haber una suspensión, pero esta suspensión tendría que ser para los contratos nuevos. Nuevos, sí, sí. Claro, porque claro, los otros ya tienen el derecho. Yo soy más de la idea de que incluso siguiendo la misma recomendación del AUDE que dice hay que reducir la indemnización por año de servicio porque es muy alta, pero a la vez mejorar el seguro de cesantía. Yo creo que para lograr el equilibrio, y ahora claro, uno dice cuáles son los espacios de mejora para el seguro de cesantía. Yo creo que sí son mejorables porque uno dice que hay que conciliar de buena manera que el seguro no sea tan prolongado de manera de incentivar la reinserción al mercado laboral, pero si uno mira el nuestro, que puede tener nuestro seguro de cesantía 7 o más pagos dependiendo de los fondos que hayan en el seguro. ¿Tú lo Nuestra encuentras tasa, malo eso? no encuentro malo que sean 7 o más, me parece razonable porque después lo deja a criterio si es que hay fondos, pero sí las tasas de reemplazo se pueden mejorar. Nuestras tasas de reemplazo parten en el 70% y de manera decreciente. De manera, claro, esto tiene una lógica de manera de incentivar la reinserción laboral, que está súper bien. Ahora, si uno lo mira a nivel mundial, hay países que tienen tasa de reemplazo cercana al 90% en los primeros meses. Por lo tanto, yo Perdona, creo que a qué te refieres ahí con tasa de reemplazo? es lo que se te paga por ejemplo, el Ah, primer ya, mes. ya, 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 ya. Si tú ganabas 1 millón de pesos, tu seguro va a ser de 1 millón de pesos, ahí tiene una tasa de reemplazo del 100%. Ya, En el caso perfecto, ya, nuestro, ya, si ya. ganabas Por un ser, millón, te pagan el primer mes 700.000, que es el 70%. Y después va decreciendo. ya, Entonces, ya. claro, lo que te comento es de que se pueden mejorar las tasas de reemplazo como ocurre en los países OCDE, que son cercanas al 90%, 80% los primeros meses, y que de alguna manera te ayudan mucho más a paliar que, sobre todo los primeros 2 meses, a Claro. reinsertarte laboralmente, porque si uno mira las cifras de reinserción laboral son muy altas, sobre todo a medida que los segmentos etarios van avanzando. Mientras uno es más adulto, más difícil es reinsertarte porque eres más caro, porque los puestos de trabajo son menos los disponibles para la trayectoria, currículum que tiene cada persona. Por lo tanto, en función de eso, uno más o menos tiene que acoplar las tasas de reemplazo y la duración del seguro de cesantía. Sí, ya además, como dices tú, los primeros meses son más duros, ¿no? Uno no ha hecho todavía, o sea, te despiden o te vas o lo que sea, te quedas sin trabajo y hay uno puede empezar a hacer cambios, pero hay un tren de gastos o de compromisos, ¿no es cierto?, financieros con el que ya cargas, que sí necesitas una inyección a veces de recursos fuertes los primer mes, primeros 2, 3 meses. Exactamente, que claro, como tú bien dices, que son los meses más difíciles, pero yo creo que, claro, conciliando esa fórmula de reduciendo la indemnización y mejorando el seguro de cesantía, sí se puede llegar a un buen mecanismo. Mejorando, yo creo que las tasas de reemplazo, porque ahora, claro, la duración está bien, incluso uno lo mira a nivel mundial y hay países que se exceden en eso, hay países que puede durar hasta 2 años y eso es demasiado tiempo, porque de alguna manera no te obligan o no te persuaden para reinsertarte laboralmente. Hay otros países incluso que te chequean o te hacen una trayectoria para ver si es que efectivamente estás buscando empleo para mantener el seguro. Entonces, claro, si bien están más fiscalizados, pero de alguna manera te presionan a realizarlo a cambio de obtener una prestación pecuniaria por este. Hoy día, ¿quién administra esto? O sea, es parte de tus cotizaciones el seguro de cesantía, ¿cierto? Está dentro de tus Claro. cotizaciones que van a tu cuenta de capitalización individual. No, esto lo lleva la FC. La FC es una cuenta aparte donde se lleva el cómputo. Aquí, claro, es tripartito en la fórmula de financiamiento. La gran parte en realidad
pone el empleador, una pequeña parte del trabajador, y el Estado también aporta, en este caso, para un fondo solidario. Ya, pero ¿en qué sentido esta diferencia entre trabajador y empleador? Porque el trabajador la pone con ocasión de que tiene un empleado trabajando y en proporción al sueldo que ese empleado gana, por lo tanto es como la pone el trabajador entre comillas, ¿no? Ah, no, claro, sí, no, al O final sea, del día, la claro. pone el empleador, es como casi, ¿en qué sentido o cómo se materializa esta supuesta diferencia? Que yo digo que es una diferencia artificial, pero ¿cómo se materializa? Claro, como tú bien comentas, claro, al final del día a quien se le descuenta es al trabajador, por lo tanto sí forma parte de su sueldo, en este caso de su sueldo bruto, igual como pasa en materia de cotizaciones o en materia de salud, donde hay un descuento y sí forma parte en este caso de la convención, en este caso del contrato específico que se hizo para esta contraprestación que hay entre empleador y trabajador. Entonces sí forma parte de eso. Ahora, en cuanto, no recuerdo bien la cifra, pero era, si no me equivoco, el empleador es un 2,3 y el trabajador un 0,9. Ya, pero ya, no, yo, bueno, definitivamente no entiendo, porque en el fondo las dos cosas, los dos cómputos, o sea, el 0,9 y el 2,3, igual se le pagan, no tengo idea, en Previred, ¿no es cierto? claro, en Las este paga el caso que va, empleador, digamos. claro, que en este caso va a la AFC, claro, porque el empleador lo que hace es una retención, igual que el impuesto a la renta. Ya, pero claro, bueno, es lo mismo. A ver, en Chile, como decíamos, ¿no es cierto? Hay un proyecto que se discute actualmente que pretende extender el derecho a la indemnización a los casos en que el contrato de trabajo termine por renuncia del trabajador, muerte del trabajador, acuerdo del trabajador empleador, ya. Acá, reitero, vamos en dirección opuesta a la del resto del mundo. Propuesta, una Claro, diferencia que hay que atender trabajado 2 años y no uno, como empezaría a tener el derecho después de 2 años de trabajo, habría un límite máximo un poco inferior, en fin, o un límite, un tope también inferior, en fin, pero sigue siendo la misma cuestión, o sea, es como profundizar el problema. ¿Eso tú también ves difícil que se apruebe? O sea, ¿lo ves también como un chute para la galería de parte del Congreso? ahora, claro, con ese proyecto de ley en particular y con lo que hemos conversado de esta recomendación de la OCDE, la iniciativa contraviene expresamente la recomendación realizada por la OCDE, mediante el cual, ¿no es cierto?, sugiere a nuestro país extender el seguro de cesantía, como comentábamos, y reducir la indemnización por año de servicio. En este caso, si bien en la moción se reducen los años, se amplían paralelamente la hipótesis de acceso, sin considerar también que existe otro mecanismo de protección ante el desempleo que es el seguro de cesantía. Ahora, es perfectamente posible prescindir de la indemnización por año de servicio a través de un fortalecimiento del seguro de desempleo. En general, la cobertura de los seguros, como te comentaba, de los seguros de cesantía en los países OCDE es elevada, es cercana al 80%, 90% de las tasas efectivas de reemplazo. En cambio, en Chile la tasa de reemplazo, claro, comienza con el 70% y va además en forma decreciente. Además, la duración del beneficio, como te comentaba, en los países OCDE es notoriamente Más más baja. reducida en el caso nuestro, y la manera de fortalecerlo, por lo tanto, como comentamos, es mejorar esta tasa de reemplazo en los tramos decrecientes, Ahora, así como también aumentar los meses en que se pueda acceder al beneficio. Quizá ahí se puede ahora evaluar esto, un octavo mes. esto encarecería, o sea, obviamente yo creo que eh, si tú quitas la indemnización por año de servicio y lo cambias por este seguro y lo mejoras un poco, ok, pero sigue siendo encarecer la contratación. Con la reciente reforma de pensiones estamos mal, pues, o sea, sería otra carga más. Claro, es una carga segura, mensual, a diferencia de la indemnización por año de servicio, que puede ser como altísimo y muy pesados para una empresa común y corriente. Pero en el caso del seguro de cesantía no necesariamente implica un costo laboral porque no hay mayor contribución, simplemente se aumentan los meses en el caso que exista un fondo acumulado. Porque, claro, nosotros tenemos tope y es difícil con la contribución que hoy día se hace al seguro de cesantía que uno llegue al final, porque, claro, como son muchos meses, lo normal es que el fondo propio ni siquiera alcance y uno tenga que acceder al fondo solidario de cesantía para alcanzar un poco más de meses. Por lo tanto, en este caso no hay un costo laboral porque no hay mayor contribución del trabajador o el empleador, quien sea, en el aumento del porcentaje de este seguro.
Hay consideraciones del mercado laboral que no se están haciendo hoy día. Por ejemplo, eh, tú también lo mencionas, lo haces referencia a esto, la tendencia a la automatización, ¿no es cierto? Que obviamente se acelera en la medida que aumenta el costo de contratación. Eh, yo pensaba, no sé, hoy día nadie considera la posibilidad, ¿no es cierto? Estoy hablando del 1%, digamos, de la cota 1000. Nadie considera tener un guardia parado en la puerta de su casa cuidando la casa, aunque probablemente sería lo más eficiente, ¿no es cierto? O lo más efectivo, no sé, pero nadie lo considera porque es más barato contratar una alarma que cuesta, no sé, 30.000 pesos al mes, ¿no es cierto? No el sueldo mínimo, que es como el DETE. Así como las personas vamos tomando decisiones racionales de gasto en función de qué me cuesta menos, con qué puedo estar en una mejor situación económica, favorecer más a mi familia. Esto también se aplica en el caso de las empresas. Y la automatización es un estudio de la Fundación Chile decía que el 61% de los trabajadores en Chile se emplean en puestos con potencial de automatización, o sea, puestos que pueden ser y luego reemplazados por máquinas. Un 24% presenta un alto potencial de ser reemplazado. Hoy día vemos la cantidad de, no sé, máquinas para cocinar, máquinas de aseo, robots, en fin, vamos para allá. Entonces, peor todavía, ¿no es cierto? O sea, la indemnización por años de servicio es una razón más para invertir en automatización antes de contratar. ¿Cómo se transmite eso? Sí, estoy completamente de acuerdo con esa idea. Un desafío que hoy día enfrenta nuestro mercado laboral es el alto riesgo de reemplazo por automatización. De hecho, de acuerdo a las estadísticas de la OCDE, nuestro país ocupa el séptimo lugar entre aquellos con más alto riesgo de automatización. ¿El Situación que séptimo lugar en el mundo? sí, de los países OCDE. Ya. Séptimo lugar con mayor riesgo de De automatización automatización. en sus puestos de trabajo. Claro, situación que incluso además se ve condicionada por el bajo nivel de competencias de la población adulta, el bajo impacto del sistema de la capacitación de sectores vulnerables, la falta de integración entre los centros educativos y laborales y una regulación laboral que es cada vez más rígida en un contexto económico que está tan cambiante. Entonces, claro, como tú bien mencionabas, todos estos costos que van asociados, no solamente la indemnización por año de servicio, hoy día tenemos la reducción de la jornada laboral, tenemos la ley de conciliación laboral, ley Karin, son una serie de costos laborales que se van asociando, el alza del salario mínimo, que se van asociando, por lo tanto, hay una mayor predisposición a la empresa y con mucha buena razón de automatizar las labores porque de alguna manera tienen que disminuir los costos. Así es. Eh, yo no sé cifras sobre este asunto, o sea, monto promedio de indemnizaciones pagadas por las empresas en Chile o por de gasto que representa para las empresas la indemnización por año de servicio, porcentaje de su gasto, digo, porque obviamente lo otro, encuesta a empleadores sobre las principales desincentivos para contratar, encuesta a trabajadores o cesantes sobre lo que más valoran en el trabajo, en fin, no sé si hay, si tú tienes o algo, este tipo de datos. Claro, no hay datos actualizados que puedan establecer como de manera cierta cuál es el costo laboral o que la empresa internamente determine cuál es el costo de esto, ya que es algo incierto, algo futuro incierto. Pero sí, lo que sí sabemos es que ¿no es cierto?, se paga por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses. El trabajador tiene derecho a un mes de remuneración como indemnización. Ahora, a modo de ejemplo, si el trabajador tiene un salario hoy día de 500, pongámosle 600.000 pesos y ha trabajado durante 5 años, la indemnización, por lo tanto, será, ¿no es cierto?, de 5 meses de remuneración, es decir, 3 millones de pesos, que ya sabemos que es una cifra notoriamente alta. Y a esto se le tiene que considerar, además, que nosotros tenemos una indemnización por aviso previo, que es otro salario Claro, más. Por lo claro. tanto, serían en ese caso 3.600.000. Entonces, claro, le vamos solamente eso por costo de salida. Esto significa que para empleadores con muchos trabajadores los costos de las indemnizaciones pueden acumularse rápidamente, especialmente los trabajadores de larga antigüedad. Y hoy día hay un mayor incentivo a la empresa a simplemente despedir a las personas de los segmentos de edad de tramo en el segmento adulto
o los que ya están cercanos a jubilar. Por lo tanto, porque, bueno, además de que son más caros, su indemnización además también es más cara. El alto costo de la indemnización por año de servicio sí es un factor que desincentiva a la empresa al momento también de contratar empleados, especialmente cuando se trata de trabajadores, como te comentaba, de una alta antigüedad o cuando se prevé posibilidades de despidos futuros, por ejemplo, por alguna determinada crisis. Sin embargo, este efecto no es uniforme y depende de varios factores específicos, Obvio. como por ejemplo del tipo de empresa, el sector económico del que estemos hablando y la naturaleza de los contratos laborales que tengan los trabajadores. Mira, yo creo, Esteban, quiero agradecerte esta entrevista. Yo creo, y te voy a volver a pedir otra entrevista después para hablar de la ley de 40 horas y de muchos otros aspectos que encuentro muy importantes de profundizar. Yo creo que hay que entender que acá, detrás de todas estas cosas, hay una mentalidad, una cultura que es la que tenemos que cambiar y que tiene que ver con empezar a pensar o a suponer, cuando hablamos de leyes laborales, que en definitiva las personas, todas las personas, y eso vale para el empleador y para el empleado, toman las decisiones conforme a lo que creen que es mejor para ellos, ¿no es cierto? Lo que es más eficiente, lo que es más económico. Eso lo hacemos todos y no tendría por qué no hacerlo también un empleador, qué sé yo. Eso no excluye la posibilidad de que las personas podamos muchas veces, ¿no es cierto?, hacer cosas adicionales, gratuitas, por amor, por cariño, por afecto, por solidaridad, por lo que sea. Pero las personas tomamos decisiones racionales, de conveniencia. Y eso no es una cosa mala, porque lo hacemos también no solo en beneficio propio, en beneficio de nuestra familia. Tenemos que insistir en este punto para que cada vez que aparecen estas propuestas veamos y los consideremos desde esa perspectiva. ¿Cuál va a ser el razonamiento de la empresa o del empleador con esto? ¿Ah? ¿Cuál va a ser la actitud o qué efecto va a producir en el ambiente esto? Ayer me llamó la atención que habían pasado, no sé, 3 horas del corte de luz y la dirección de trabajo ya estaba abriendo un canal de denuncia. ¿Te fijas? Como contra los empleadores de nuevo? Una cosa como que el empleador es una persona, como el malo de la película, ¿no es cierto? Que lo que quiere es abusar de su empleado a toda costa y el otro una víctima. Entonces yo creo que vamos a tener que meter esto muy en la mentalidad de la gente, de que así, queremos horizontalidad, ok, pero entonces empecemos a pensar cómo vamos a llegar a acuerdos entre unos y otros, empleados y empleadores, de manera tal de cuidar el bien social que hay detrás, que es la empresa en definitiva. Yo creo que las leyes laborales ignoran que hay que cuidar la empresa, no al empleador ni al empleado, sino que la empresa, porque la necesidad, o sea, el bien social que generan o reportan las empresas es demasiado relevante y por tanto tiene que ser cuidado para que sigan funcionando y que no haya normativas que en definitiva desincentiven a unos u a otros, a unos a trabajar porque no les convienen las condiciones, a los otros para dar empleo porque tampoco les convienen las condiciones, les satisfacen. Entonces yo creo que acá tenemos que hacer un cambio grande. Yo te agradezco esta entrevista, eres muy Mateo, veo que has estudiado muy en profundidad las cosas, así que te quiero dejar desde ya y públicamente comprometido para una nueva sobre algunos de estos otros temas, en particular las 40 horas, creo que es un gran asunto. Así es, muchas gracias por la invitación y feliz de contribuir también en el futuro con estas temáticas laborales que son tan importantes y que hoy día además forman parte de la agenda de todos los gobiernos, porque sí estamos en una situación crítica en materia laboral en todos los segmentos y se tienen que hacer políticas públicas para paliar eso de alguna manera y no generar nuevos costos laborales que de alguna manera terminen por empeorar lo que ya tenemos en el mercado laboral. Ya, pues muchas gracias por esta entrevista y a todos nuestros telespectadores. Esperamos tener una nueva entrevista la próxima semana, FNM. Nos vemos. Muchas gracias.